Bien, estimados contadores, contadoras, público en general, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra capacitación de hoy, jueves 10 de julio ya. A nombre del Consejo Directivo 2025-2026 les damos la más cordial bienvenida nuevamente. Como todos los jueves, cada 2 veces al mes nos acompañan funcionarios profesionales de la Intendencia Regional de Junín de Sunafil. En esta ocasión tenemos la presencia de la contadora pública colegiada Ana María Castillo Robladillo, quien es inspectora de trabajo de la Intendencia Regional de Junín. Esta capacitación, como bien les mencionaba, se realiza en mérito a una alianza estratégica que tenemos con el IRE Junín de Sunafil. Ya tenemos en la sala y nos acompaña una gremiada de nuestro colegio. Qué gusto tenerla, contadora Ana Castillo. Buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches, Liz. Qué gusto volvernos a reencontrar después de un tiempo. Pero Mucho bueno, tiempo. muy feliz de volver al colegio, ¿no? Y más que nada impartiendo un tema bastante interesante. Sí, contadora Ana, después de mucho tiempo en realidad la vemos, aunque no la vemos, le comento que está está en negrito, no la vemos. A ver si Sí, podría. sí, he puesto ya la cámara, pero no acepta. Nuevamente, si no, contadora. Mientras tanto, contadores, les informo, les comunico a aquellos que estén por el Facebook, únanse a nuestra reunión de Zoom, por favor, para mejor y mayor interacción con la expositora. A ver, ahora sí. Buenas noches, contador Gerardo. El contador Gerardo, ahora, mientras la contadora Ana va mejorando el tema de su cámara, sigue oscurito, contadora. Ahora sí, a ver, hubo un momento en que sí se le vio. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ajá. Listo, contadora Ana, qué gusto de verdad tenerla. Aparte de que tenemos con la alianza con Sunafil, con usted también siempre ha sido el contacto, siempre usted ha estado en las capacitaciones del colegio. Así es. Siempre estamos en contacto y siempre compartiendo, ¿no? Parte de la labor diaria que realiza la SUNAFIL. Adelante, contadora, entonces con este tema tan importante que el día de hoy vamos a tratar sobre las licencias laborales. Ya, ¿podrías darme el acceso para Sí, poder visualizar la PPT, por favor? sí, contadora, puede compartir ya. A ver, Lo que nos sale. hemos implementado la sala de espera, ¿no, Chancita? ¿Está, se puede visualizar? Se muestra, contadora Ana. Ya, pero mejor vamos a cortarla. Ya. A ver, ¿se me escucha bien? Se le escucha fuerte y claro y se ve la PPT. exposición, la PPT, lo que sí a usted no la podemos ver. Sí, mejor lo cortamos porque parece que el internet es el que no está Ahí ya. corriendo. Ya. Ya, contador, adelante, entonces la sala es toda suya. A ver, primero me avisa si está corriendo el PPT. Sí. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Bien, estimados colegas, muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, saludarlos, ¿no? En este día, ¿no? Que haya sido muy fructífero este día y que ya se nos está cerrando la noche. Bueno, para compartir parte de los conocimientos, ¿no? Respecto a los temas laborales, el día de hoy vamos a tocar el tema de licencias laborales, ¿no? ¿Qué va a contener, no? Es la suspensión del contrato, tenemos la licencia laboral para los bomberos voluntarios, la licencia por paternidad, la licencia por adopción, la licencia sindical, la licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, la licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran en enfermedad en estado grave o terminal o sufran un accidente grave, ¿no? La licencia
por fallecimiento de familiares en el sector privado. También tenemos las licencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, la licencia con goce de haber y posterior compensación para los trabajadores que realizan exámenes oncológicos preventivos anuales, las licencias para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, ¿no? Y otras licencias que no, que están normadas. Justamente estas licencias que vamos a hablar el día de hoy, no son muy comunes o no son de mucho conocimiento, ¿no? Hay veces ocurre que en una empresa el trabajador no tiene un familiar que falleció y a veces no sabemos cuánto de licencia nos podrían otorgar por ese suceso ocasionado, ¿no? En un vínculo familiar. Entonces vamos a conocer el día de hoy a qué se refiere todo eso. Tenemos aquí la licencia laboral para los bomberos voluntarios, ¿no? Nos menciona en el Decreto Supremo el 001-2017 TR. ¿Qué nos dice aquí? Los trabajadores que se desempeñan como bomberos voluntarios ejercen un cargo cívico y tienen derecho a la licencia con goce de remuneración cuando sean convocados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, ¿no? Este periodo es considerado como tiempo trabajado para todos los efectos legales. Se incluye dentro del plazo de licencia al tiempo adecuado y razonable para el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario, así como para su retorno al centro de trabajo, considerando el término de la distancia, ¿no? Van a comunicar por única vez al empleador su afiliación y retiro, ¿no? Del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, mediante una declaración jurada o señalando así en los formatos que su empleador utilice para fines de legajo, ¿no? Asimismo, van a comunicar por cualquier medio que han sido convocados hasta dentro del tercer día de producida la ausencia, considerando el término de la distancia de corresponder, ¿no? El empleador puede solicitar la constancia del acto de servicio que emita la respectiva compañía de bomberos, ¿no? En dicho caso, la constancia debe ser presentada por el trabajador en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde que se les sea requerida, ¿no? Entonces, a veces como ciudadanos, alguna persona de repente pertenece al Cuerpo General de Bomberos y también trabaja en una empresa. Entonces, por lo cual tengo que comunicar a mi empleador, ¿no? Que soy parte del cuerpo general de bomberos y cuando suceden los hechos, porque a veces son hechos fortuitos, ¿no? En cualquier momento y se requiere la necesidad de que el bombero pueda estar en ese lugar. Entonces va a requerir de tomarse un tiempo, ¿no? De no ir a laborar, sino va a ir a actuar justamente con el Cuerpo General de Bomberos. Entonces tiene que pedir ahí una licencia. Entonces, todo con la formalidad. Primero vamos a entender que si yo voy a pedir una licencia, por más que esté normada de acuerdo a ley, tengo que seguir el trámite correspondiente, ¿no? Mediante la documentación, tengo que comunicar a mi empleador, hacerle conocimiento. No es que yo me voy de licencia, bueno, el día de mañana, chao, me voy de licencia, ¿no? No, tengo que cumplir con la formalidad, ¿no? Entonces tengo que comunicar, justificar, ¿no? Por qué motivo yo estoy, este, solicitando la licencia. Entonces, por eso es importante tener una acreditación, ¿no? En caso de los bomberos, tienen que presentar su constancia, ¿no? Que pertenecen al cuerpo de bomberos y que, bueno, requirieron, ¿no? Su presencia para cierto hecho que sucedió en la ciudad de Huancayo. Entonces, de esa manera, su empleador toma conocimiento y le va a otorgar su licencia. También tenemos la licencia por paternidad, ¿no? Está estipulada en la Ley la 29.409, el Decreto Supremo 014-2010 TR. ¿Qué nos dice? La licencia por paternidad tiene una duración de 10 días calendario consecutivos en los casos de parto natural o cesárea. Tenemos los casos especiales, los nacimientos prematuros y partos múltiples con 20 días de calendario consecutivo. El nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, 30 días calendarios consecutivos.
Las complicaciones graves en la salud de la madre, ¿no? Tiene 30 días de calendario consecutivo, ¿no? De licencia. Este beneficio es de carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago en efectivo u otro beneficio. Es decir, eh, un varón, ¿no? Que trabaja en un centro de trabajo, la esposa llegó a tener su bebé, entonces, por lo cual la ley le da, ¿no? El beneficio de tener una licencia por paternidad, ¿no? Y obviamente también tengo que presentar un documento, adjuntar, ¿no? La partida de nacimiento, ¿no? O adjuntar la documentación de la madre, ¿no? Que está en periodo de gestación, ¿no? Para que su empleador tome conocimiento y de esa forma sea aprobada y otorgada la licencia. Y como decía, no es irrenunciable, es decir, si yo tengo este beneficio, no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar por un dinero, ¿no? Que de repente puedo decir, no, ¿sabe qué? Yo no salgo de licencia y por lo cual no quiero que me pagues un cierto bono. No se puede hacer ese tipo de cambios. ¿Qué más nos dice? El inicio de la licencia por paternidad se hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique entre las siguientes alternativas. Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, ¿no? Que se tiene que acreditar. Desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respectivo o a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el certificado médico correspondiente suscrito por el profesional debidamente colegiado. El trabajador debe comunicar al empleador con una anticipación no menor de 15 días naturales respecto de la fecha probable del parto, ¿no? La inobservancia de dicho plazo no acarrea la pérdida del derecho a la licencia por paternidad, ¿no? Entonces, yo voy a solicitar la licencia, tengo que acreditar, ¿no? Con un documento por qué yo estoy solicitando esta licencia por paternidad. Y ya nos decía que puede ser, ¿no? La del centro médico que me expida un documento. De esa forma yo puedo acreditar a mi empleador. En algunas empresas ya que son de mayor envergadura, dentro de su reglamento interno estipulan, ¿no? Exclusivamente las licencias, sea la licencia por paternidad, licencia sindical, ¿no? N otras licencias que existen, ¿no? Entonces lo están ya reglamentando dentro de su reglamento interno, que es de conocimiento para todos los trabajadores, ¿no? E incluso, ¿no? En algunos centros de trabajo también, ¿no? Tienen ciertos procedimientos, muy aparte de su reglamento interno, ¿no? Ciertos procedimientos que debe de cumplir el trabajador o incluso también ciertos formatos, ¿no? A veces utilizan unas papeletas especiales para que el trabajador que va a pedir la licencia pueda hacer el llenado respectivo y apuntar su documentación correspondiente, ¿no? Y eso lo maneja la asistenta social y la asistencia social lo comunica al jefe de recursos humanos. Eso lo manejan en las empresas ya mucho más grandes que tienen más de 100 trabajadores. Pero en las pequeñas, obviamente, ¿no? Es el administrador, el gerente o el encargado de recursos humanos quien va a ver estos temas sobre las licencias que se otorgan a los trabajadores. La licencia por adopción. La licencia por adopción está normada en la ley la 27409 que nos dice que el trabajador peticionario de adopción tiene derecho a una licencia con goce de haber correspondiente a 30 días naturales. Van a ser contados a partir del día siguiente de expedida la resolución administrativa de colocación familiar y suscrita la respectiva acta de entrega del niño o de la niña, siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de 12 años de edad. Entonces deberá comunicar expresamente también a su empleador en un plazo no menor de 15 días naturales a la entrega física del niño, ¿no? La falta de comunicación dentro del plazo establecido va a impedir que el trabajador peticionario no le otorguen esta licencia. Entonces, como les decía al inicio, todo debe estar justificado, fundamentado con la documentación correspondiente.
Si los trabajadores peticionarios de adopción son cónyuges, la licencia será tomada por la mujer, ¿no? Entonces es importante conocer. La licencia no podrá exceder en conjunto el plazo de 30 días naturales durante un año calendario, independientemente del número de los procedimientos administrativos o procesos judiciales de adopción que el trabajador vaya a iniciar, ¿no? Tiene derecho a que el periodo de descanso vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce se inicia a partir del día siguiente de vencida la licencia, ¿no? Puedo adjuntar mis vacaciones con la licencia, ¿no? Siempre que haya gozado de la misma. La voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce vacacional. En caso de la revocatoria de la resolución que otorgó la colocación familiar, la licencia concluye de pleno derecho. En este supuesto, los días ya gozados deberán contabilizarse en el plazo de la licencia que pudiera solicitar el trabajador peticionario de adopción dentro del mismo año calendario. La negativa injustificada del empleador de otorgar la licencia correspondiente será considerada como un acto de hostilidad. Pero acá hay que ponernos al detalle, ¿no? Cuando yo voy a denunciar un tema de hostilidad, entonces primero tengo que haber emplazado a mi empleador, ¿no? En este caso, debí de haber solicitado por escrito a mi empleador y él debió bien de haberme dado una respuesta o bien no haberme contestado nada, ¿no? Por lo cual el trabajador no sabría si le otorgaron o no le otorgaron la licencia. Entonces, si en caso el empleador tiene una negativa de que le vaya a dar al trabajador la licencia, entonces ya tendría que presentar una denuncia como un acto de hostilidad. Y también el acto de hostilidad tiene su procedimiento, ¿no? También emplazo a mi empleador, ¿no? Documento explicando o detallando, ¿no? Los hechos que se han dado, en este caso la negativa de la licencia, y de acuerdo a ley son 6 días que tiene el empleador para contestar esta carta. Entonces, ya habiendo pasado los 6 días, el empleador haya o no haya contestado esta carta, ¿no? Ya tendrían que recurrir, en este caso, a la SUNAFIL e iniciar ya un proceso de inspección. Ya el inspector va a cumplir con todo el procedimiento inspectivo, ¿no? Con el empleador y ver, ¿no? Cuáles son los motivos que no le ha otorgado la licencia al trabajador, teniendo en consideración de que el trabajador haya presentado toda la documentación. A veces ha ocurrido casos en que hemos tenido, ¿no? En la SUNAFIL, que el trabajador presenta una solicitud, pero nunca le ha puesto de conocimiento a su empleador o nunca tuvo la justificación de por qué estaba pidiendo la licencia, ¿no? Entonces, ese es un detalle bastante importante. Entonces, el empleador también no es adivino para decir, ¿no? Ah, efectivamente, ¿no? Tú has pedido licencia por estos motivos. Son tantos trabajadores, entonces por eso es importante adjuntar siempre el documento de justificación por qué yo estoy pidiendo la licencia, ¿no? Entonces, ahí el empleador ya, teniendo la justificación del trabajador y no le dé, ya es un acto de hostilización. Eso, por eso es importante conocer ese tema. También tenemos lo que son las licencias sindicales, ¿no? Que está regida por la ley la 27409. También el Decreto Supremo 010-2003 TR, el Decreto Supremo 011-92 TR, ¿no? La licencia sindical se da más que nada cuando en una empresa existe una organización sindical. Entonces, para que este sindicato pueda funcionar, pueda representar a sus trabajadores, los representantes tienen que pedir un permiso, ¿no? En este caso, es denominada una licencia sindical, que es una facilidad reconocida en nuestra legislación a los representantes de las organizaciones sindicales para las actividades relacionadas a sus fines y funciones, ¿no? Tenemos la licencia por convención colectiva, ¿no? La convención colectiva va a contener
las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias, ¿no? A veces, ¿no? El sindicato eh, tiene una reunión de repente con la federación y por lo cual los representantes tienen que asistir a esa reunión. Entonces, tienen que pedir su licencia sindical. También por disposición legal, ¿no? A falta de convención, el empleador solo está obligado a conceder un permiso para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes que el reglamento señale hasta un límite de 30 días naturales por un año calendario por dirigente, ¿no? El exceso será considerado como licencia sin goce de remuneraciones y demás beneficios. Este límite no será aplicable cuando en el centro de trabajo exista costumbre o convenio colectivo más favorable, ¿no? Aquí les comento un casito que hemos tenido muy particular, ¿no? Eh, no fue netamente por licencia, por otros temas de licencia, sino fue exclusivamente por la licencia sindical que pedían los representantes de un sindicato. Ellos presentaban su documento de manera formal a su empleador, ¿no? Con la debida anticipación, ¿no? Y en su documento ponía quiénes son los representantes, qué días van a tener la licencia, ¿no? Y actividades así generales que estaban solicitando la licencia. El empleador le contesta, ¿no? Y le niega incluso la licencia, ¿no? Le dice, no, no se les va a poder otorgar la licencia debido a que usted no ha justificado detalladamente qué actividades va a realizar usted para la licencia, ¿no? Lo que quería el empleador, que le comuniquen los dirigentes del sindicato qué hechos iban a hacer en esos días de la licencia, ¿no? Día uno, por ejemplo, qué iban a dónde iban a ir, con quién iban a conversar, así al detalle, ¿no? Y entonces nos vamos al proceso de inspección e investigamos. Ya requerimos a la empresa, todo, ¿no? Y solicitamos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que usted no le otorgó la licencia sindical a estos trabajadores? Y la empresa dice, no, no, es que ellos no han detallado cuáles son las actividades que van a realizar en la licencia sindical, a dónde van a ir, con quién se van a entrevistar. No han mencionado nada de eso. Entonces solicitamos el reglamento interno, solicitamos los convenios colectivos que tenía, los procedimientos que tenía la empresa respecto a cómo solicitaban el sindicato las licencias sindicales. No tenían procedimientos. El reglamento interno hablaba más de las licencias por maternidad, no hablaba otros tipos de licencias, y licencia por descanso médico, creo que algo así tenía su estipulado. Entonces, ¿qué pasó en el proceso inspectivo? Como ya era un hecho que ya se había suscitado, o sea, la fecha ya había pasado de lo que ellos habían otorgado, habían solicitado la licencia, ya no se podía corregir, no podíamos retroceder en el tiempo. Entonces, ¿qué hacen en el proceso inspectivo? Los inspectores emiten un acta de hechos insubsanables, ¿no? ¿Qué quiere decir insubsanables? Es decir, que ya no lo va a poder subsanar el empleador, ¿no? Frente a otros temas de inspección que sí en un plazo determinado se les da y lo puede subsanar, ¿no? Porque, por ejemplo, pago de gratificación. El inspector le emite una medida y lo subsana, ¿no? Pero en este caso, la licencia, de los días que ellos habían solicitado la licencia, ya había pasado. Entonces ya no podíamos regresar a esa fecha que ellos habían solicitado. Entonces ya había pasado el tiempo, ya no se podía subsanar, entonces se emitió y se le multó por no haberle otorgado la licencia sindical a esta organización sindical. No había una justificación. Y ya, bueno, ¿no? Sigue su procedimiento eso, de que se le va a emitir la resolución de multa a la empresa y ya cumplirán con los descargos o con el pago correspondiente. Entonces, de esa manera funciona el tema inspectivo en el tema de las licencias, ¿no? El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias remuneradas destinados a facilitar las actividades sindicales se entenderán trabajados para todos los efectos legales hasta el límite establecido en la convención colectiva, ¿no?
Tenemos actos de concurrencia obligatoria, las licencias, ¿no? A modo enunciativo y no limitativo en el siguiente orden de prelación, los convocados oficialmente por la autoridad judicial, ¿no? Por la autoridad judicial, policial o administrativa en ejercicio de sus funciones. Los acordados por las partes en la convención colectiva, los que establezca el estatuto de la organización sindical y los que determine la junta directiva en comunicación que deberá dirigir el empleador durante el primer mes de asumido su mandato, ¿no? Días no computables no será computable dentro del límite de los 30 días naturales la asistencia de los dirigentes sindicales que sean miembros de la comisión negociadora, ¿no? Cuando hay un convenio colectivo. A las reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colectiva, las citaciones judiciales, policiales y administrativas por acciones promovidas por el empleador. Entonces, ese periodo no son computables, ¿no? Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Relaciones Colectivas, los dirigentes con derecho a solicitar licencia sindical son como sigue. Un sindicato, el secretario general lo puede solicitar, el secretario adjunto, quien haga sus veces, el secretario de defensa o secretario de organización. La licencia que se limitará al secretario general y secretario de defensa cuando la organización sindical agrupe entre 20 y 50 afiliados, ¿no? Eso es de acuerdo a ley. En el caso de federaciones de ámbito regional y nacional, las licencias a 6 dirigentes, otorgándose licencia sindical para un dirigente adicional por cada 3 sindicatos afiliados adicionales a los necesarios para la constitución de una federación hasta un total de 12 dirigentes, ¿no? Y las confederaciones, ¿no? La licencia a 12 dirigentes, otorgándose licencia sindical para un dirigente adicional por cada 3 federaciones, en adición a las necesarias para la constitución de una confederación o cada 3 sindicatos nacionales afiliados a una combinación de estos, con un máximo de 15 dirigentes. Las licencias se consideran en función del cargo ocupado y no de la persona, pudiendo la organización sindical distribuir las licencias de acuerdo a sus fines y prioridades institucionales, incluso pueden acumular en uno o más dirigentes, ¿no? Es dependiendo de los cargos y de las funciones que va a realizar el dirigente sindical. También tenemos otro tipo de licencia, la licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, ¿no? Tenemos la ley, la 30.119, el decreto supremo 013-2017 TR, ¿no? Que está normado, que es el derecho de los trabajadores a gozar de una licencia para una asistencia médica y la terapia de rehabilitación que requieran sus hijos o hijas menores con discapacidad y menores con discapacidad sujetos a su tutela, ¿no? Es otorgada también a los trabajadores designados como apoyo de una persona mayor de edad con discapacidad conforme al Código Civil y que se encuentran en condición de dependencia, ¿no? La licencia obtenida por los trabajadores sobre esta materia es de carácter también irrenunciable. No lo puedo cambiar por dinero o por otro tema, ¿no? Como también vuelvo a recalcar, ¿no? Toda licencia siempre debe ir acompañada de un documento que lo acredite, ¿no? Si yo tengo, en este caso, una terapia de rehabilitación, debo tener una constancia, una citación del médico. Entonces, de esa forma yo puedo solicitar a mi empleador que me otorgue esta licencia. Porque hay veces, ¿qué pasa? ¿No? Yo no acredito, entonces mi empleador me va a decir que yo me he ido de mi propia voluntad, porque no hay una justificación, no hay un documento que lo acredite. Por eso siempre el trabajador tiene que presentar su acreditación del documento, la justificación, ¿no? Porque si no, me van a decir que yo he faltado al centro de trabajo y ya sigue otro problema más y ya tenemos otro procedimiento en ese caso. El trabajador comunica al empleador solicitando este derecho con una anticipación de 7 días naturales al inicio de la terapia de rehabilitación o asistencia médica, adjuntando la cita médica adicionalmente
atendiendo a la condición de la persona con discapacidad, debe presentar los documentos previstos en el artículo 3 de la ley la 30.119, ¿no? La licencia va a ser otorgada con goce de haber hasta por 56 horas consecutivas o alternas anualmente. En caso se requieran horas adicionales, las licencias se compensan con horas extraordinarias de labores previo acuerdo con su empleador. El uso indebido de la licencia es una falta disciplinaria de carácter grave causal de despido. A eso me iba mencionando anteriormente. Si yo no justifico por qué estoy solicitando esta licencia, no adjunto mi documentación, me van a abrir un proceso disciplinario, ¿no? Y el proceso de investigación de ese proceso disciplinario no se acredita, el trabajador no tiene forma de presentar la documentación que precisamente acredite que es una licencia conforme a ley, entonces puede ser, me pueden despedir de mi centro de trabajo. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También tenemos la licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedades en estado grave o terminal o sufran un accidente grave, que está estipulado en la ley la 30.012, el decreto supremo 008/2017 TR, ¿no? Eh, Casi son normas que se han dado posteriormente casi a la pandemia, ¿no? No son normas muy antiguas, ¿no? Entonces que a razón de también de la implementación del tema de salud en los centros de trabajo, se han ido emitiendo ciertas normas, ¿no? Que se han servido para el trabajador para que puedan tener su asistencia médica, ¿no? O tener de repente personas graves o tener familiares mayores, ¿no? Entonces, se han dado normas casi recientemente que hay veces muchos de nosotros desconocíamos, ¿no? Entonces, por eso es importante, dado que nadie se está libre, ¿no? Que podamos tener un familiar o nosotros mismos y poder hacer uso de estas licencias que nos van a servir, ¿no? Bien, es el derecho del trabajador a gozar de licencia en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge, o conviviente o persona bajo su tutela que está enfermo diagnosticado en estado grave o terminal o que sufran accidente que pongan en serio riesgo su vida con el objeto de asistirlo, ¿no? Es otorgada por el plazo máximo de 7 días calendario con goce de haber, de ser necesario más días de licencia, estos son concedidos por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho vacacional. De existir una situación excepcional que haga ineludible la asistencia al familiar directo, fuera del plazo previsto en el párrafo precedente, se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores previo acuerdo con su empleador, ¿no? Si existe también estos acuerdos, es importante hacerlos por escrito, ¿no? O hay veces me pueden considerar como falta o que me he salido del trabajo, ¿no? Por eso es importante la documentación, ¿no? Entonces, teniendo ya una documentación, ya uno se ampara a eso, decir, ¿no? Si yo salí temprano y voy a compensar, aquí está mi documento de acuerdo con mi empleador, ¿no? De manera excepcional y única, B se otorga licencia con goce de haber por el periodo no mayor a un año y de acuerdo con las necesidades del trabajador cuyo hijo, niño o adolescente menor de 18 años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, el cual deberá ser cubierto los primeros 21 días por el empleador y el tiempo restante por salud, ¿no? Entonces también tengo que acreditar eso, ¿no? Que salud me pueda dar mi sí y de acuerdo a eso, pues tengo que informar a mi empleador. También tenemos la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado. Está regido por la norma, la ley la 31.602, el decreto supremo 013/2023 TR, ¿no? Entonces, es la licencia otorgada por fallecimiento del cónyuge, de los padres, hijos y hermanos
que es otorgada por un plazo de 5 días calendario con goce de remuneración. Por el goce de la licencia, el trabajador va a solicitar a su empleador el otorgamiento de la licencia a través de una comunicación en la que se indique que se encuentra habilitado para solicitarla, la fecha de inicio y su duración. Al finalizar la licencia, el trabajador presenta la documentación sustentatoria que acredite el vínculo con el familiar fallecido, ¿no? Si no fuera posible presentar la documentación señalada en el párrafo anterior, el trabajador va a cursar una declaración jurada al empleador en la que se indique el lugar donde falleció el familiar, ¿no? Cuando el deceso se produzca en un lugar geográfico diferente a donde se ubica el centro laboral del trabajador, la licencia se va a extender por el término de la distancia. Este último comprende los días adicionales por el desplazamiento del trabajador según la vía de transporte utilizada de acuerdo al cuadro general de términos de la distancia aprobada mediante resolución administrativa 288-2015 CEPJ o norma que la sustituya, ¿no? En el caso de la extensión de la licencia, adicionalmente el trabajador debe acreditar que el fallecimiento se produjo en un lugar geográfico distinto al del centro de trabajo, ¿no? Obviamente tengo que tener mi documentación del deceso de la persona, del familiar, ¿no? De esa forma yo voy a acreditar, ¿no? También tenemos las licencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, que está regido por la ley la 29783, el decreto supremo 005-2012 TR, ¿no? Normas de seguridad y salud. Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe brindar facilidades, tanto económicas, y las licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia, ¿no? La licencia con goce de haber se extiende otorgada por el tiempo empleado por el trabajador, tanto para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que permanece en la misma y el tiempo que demanda el retorno al centro de trabajo, siempre y cuando la capacitación se realice fuera del lugar de trabajo, ¿no? Van a cubrir los costos del traslado, los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo y en una localidad o región distinta a ella, ¿no? También tiene el derecho de obtener previa autorización del mismo comité una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de su función. Van a gozar de licencia por 30 días naturales por año calendario para la realización de sus funciones y también cuando las actividades tengan una duración menor a un año, el número de días de licencia es computado en forma proporcional. La ampliación de las licencias sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité paritario, ¿no? Que cuando tenemos en un centro de trabajo el comité de seguridad y salud en el trabajo. Si me designaron el día de hoy mi empresa como representante del comité, y yo soy personal administrativo que de repente desconozco el tema de seguridad y salud, entonces mi empleador dice, no, no tengo que capacitar a mi personal. Ya, entonces, si yo soy parte del comité, entonces me van a capacitar. Mi capacitación, ¿dónde será? Dentro de la localidad, fuera de la localidad, de repente la ciudad de Lima, me quieren mandar a un curso. Bien, el empleador es quien va a tener que cubrir con ese costo y también me van a otorgar esa licencia, ¿no? Para capacitarme para empaparme del tema y poder, ¿no? Desarrollar mis funciones dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ahí me da la licencia para yo obtener ciertos conocimientos, ¿no? Y que la norma también me da la facilidad de poder solicitar la licencia por, por seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para tomar los conocimientos. También tenemos la licencia con goce de haber y posterior compensación para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos anuales, ¿no?
que está también normado. Tenemos en la ley la 31.479, ¿no? Los trabajadores, sin perjuicio de que su empleador sea del sector público o privado o independiente de la naturaleza contractual de su vínculo laboral, tienen derecho a una licencia anual compensable, ¿no? Hasta por 2 días hábiles consecutivos o no para someterse a sus exámenes preventivos oncológicos, ¿no? Para acceder a esta licencia, previamente el trabajador debe coordinar con el empleador u autoridad superior, además de presentar la orden médica en la que se indique los exámenes a realizar. Asimismo, posteriormente debe presentar los documentos que acrediten dicha atención. La licencia otorgada al trabajador será compensable con horas de trabajo que serán acordadas con el empleador. Aquí les quiero contar un casito que he tenido, ¿no? No ha sido exclusivamente del tema de licencia, ¿no? Por un tema, por un examen, sino he tenido un casito por el tema de que el trabajador estaba realizando teletrabajo mixto, ¿no? Y entonces ya se estaba por vencer el convenio que tenía, ¿no? Para el teletrabajo. Y el trabajador presenta, ¿no? Su solicitud, solicitando que se amplíe, ¿no? Su trabajo a teletrabajo por unos meses más. Presenta su documento, pero no presenta el documento médico que adjunte, porque el trabajador solicitó hacer trabajo, teletrabajo, dado que tiene un tema médico. Entonces, presenta y el empleador le da su respuesta, ¿no? A ello, diciéndole de que le niega, ¿no? Le deniega, dado de que el trabajador no tenía ningún documento que justifique, ¿no? De que el señor debe seguir permaneciendo en teletrabajo, pese a que el empleador le había dado todas las facilidades en su centro de trabajo. Le había otorgado más horas para su horario de almuerzo, le había otorgado una cochera que solamente le dan a los funcionarios para que venga con su vehículo propio. Le habían dado incluso su cochera ahí y otros beneficios más, ¿no? En el trabajo, más cosas más simples para que pueda realizar el trabajador en su casa, ¿no? Entonces el trabajador presenta la denuncia a la SUNAFIL. Iniciamos el proceso de investigación y solicito, pues, no todos los convenios que habían suscrito el trabajador con la empresa, ¿no? Y efectivamente todas eran justificadas, ¿no? Y el empleador también le daba sus convenios, los iba renovando, renovando. Sin embargo, en la última, el trabajador solamente, como les mencionaba, había presentado el escrito y había adjuntado sus citaciones médicas, pero no el informe médico del médico tratante. Entonces yo al entrevistarme con el trabajador le digo, bueno, si usted quiere que le renueven su teletrabajo, uno, tiene que someterse al examen médico ocupacional, ¿no? Para ver en qué situación está. Y si la empresa está pidiendo la presencialidad, el, el médico ocupacional tiene que emitir su informe y decir, no, usted puede retornar o no puede retornar. Segundo, le digo, dentro de lo que usted ha solicitado, está pidiendo la renovación, pero no acredita el documento que sustente que usted efectivamente sí tiene su tratamiento médico, ¿no? O en qué estado usted se encuentra, ¿no? Si está bien, está en proceso, o ha culminado, el médico le ha dado de alta. No hay un informe que determine, ¿no? Por su médico tratante. Entonces el trabajador, obviamente, se fue en su médico tratante, que era en otra ciudad, y pidió que le emitan su informe médico, ¿no? Al detalle, porque el médico tratante te da el diagnóstico y te da, ¿no? Las ciertas consideraciones que debe de tener tu empleador para retornar a trabajar, ¿no? O que si puedes retornar o no puedes retornar o tener, ¿no? Ciertos requerimientos, ¿no? Por parte del médico, una alimentación o de repente el ambiente, ¿no? Cosas así. Entonces el trabajador pidió, obviamente, a su médico, le emitieron su informe médico posterior a la fecha que él había solicitado
a realizar el teletrabajo. Entonces, ¿no? El trabajador lo comunicó a su empleador, el empleador ya le había emitido un montón de documentos diciéndole, ¿no? Que tiene que hacer trabajo presencial ya, ¿no? Con sus horas completas. Entonces, al tener ya un documento del médico tratante y el empleador, al no hacer caso a este informe médico, no tomarle en consideración, ya estaría, ¿no? Forzando a que el trabajador vaya a cumplir su trabajo de forma presencial con las horas completas. Y todavía cuando es un tema médico es bastante delicado. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Se emitió una medida inspectiva al empleador solicitando, en este caso, la denuncia fue por actos de hostilidad. Se solicitó el cese de los actos de hostilidad, se pidió al empleador también que anule los documentos, los memorandos solicitando la presencialidad y también se sugirió, ¿no? Que el trabajador siga con un teletrabajo conforme al informe médico emitido, ¿no? Por su médico tratante. Entonces, el empleador efectivamente ya después de haberse emitido la medida inspectiva, presenta, ¿no? Ante la SUNAFIL ya la absolución a la medida inspectiva de que ha hecho un convenio de nuevo con el trabajador, ¿no? Ampliando su teletrabajo mixto, ¿no? Y bueno, ahí concluyó el caso, ¿no? De que efectivamente el empleador cumplió, entonces en este caso se emitió el informe ya de inspección, ¿no? Y así concluyó este tema, ¿no? Entonces, por eso les decía, es bastante importante que si nosotros vamos a pedir una licencia, debo de adjuntar siempre el documento que sustente. Si estoy pidiendo por fallecimiento de un familiar, entonces tengo que adjuntar un documento que acredite eso. No es solamente presentar una carta y decir, no, quiero que me den mi licencia por fallecimiento de un familiar. Tengo que adjuntar el documento. Y si de repente en el momento no lo tengo, al retorno de cumplir la licencia, lo debo de acreditar a mi empleador, para que mi empleador tome en cuenta y no me descuente los días que yo no he asistido, sino se tome no con la licencia, con goce de haber y me sigan pagando mis remuneraciones de forma normal. ¿Ya? También tenemos la licencia para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. Se da conforme la ley, la 31.561, ¿no? Que marca la ley. Las mujeres trabajadoras de la actividad tanto pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino. El procedimiento, modo y plazos para la acreditación de los exámenes de detección temprana se establecen en el reglamento de la ley, ¿no? Entonces también tengo que acreditar eso, ¿no? La citación que me ha dado el médico, la clínica, el hospital, ¿no? Para que me puedan dar el permiso, la licencia, para poder realizarme los exámenes. Si yo no presento, no estoy acreditando. Como les decía, a veces el empleador también no puede otorgarles si no existe una justificación. Entonces, si ya tú has presentado tu justificación, adjuntándole toda documentación que pruebe que efectivamente tú estás yendo a tu examen médico y tu empleador no te hace caso, ahí sí estaríamos hablando ya de otro tema. Estaríamos hablando de actos de hostilidad, que su empleador no está cumpliendo conforme a ley, y acá tenemos ya las normas, se las he leído, que tiene que cumplir el empleador, tiene que otorgarles el permiso. Por eso es importante toda la documentación. Yo presento mi carta, mi carguito tengo que guardar. Presenté todos mis citaciones médicas, todo. También tengo que tener mis copias de mis documentos. No les otorga la licencia, el permiso, que ahí sí tienen que acudir a la SUNAFIL para poder iniciar un proceso inspectivo. Entonces, ahora vamos a hablar del procedimiento inspectivo, ¿no? Bien, las inspecciones tienen de duración de 30 días, ¿no? Que se pueden ampliar, ¿no? Dependiendo del caso que se está haciendo la inspección. Las inspecciones se dan
por una denuncia que puede presentar un trabajador, una organización sindical o una institución, nos pueden solicitar la inspección, ¿no? Entonces, recibida la denuncia, se emite la orden de inspección, se asignan a los inspectores que van a estar a cargo de esa inspección y se inicia el procedimiento inspectivo, ¿no? Que son las actuaciones inspectivas. Puede ser la comprobación, ¿no? Mediante SUNAT, registros públicos, la municipalidad, ¿no? Para corroborar ciertos datos, hay veces, ¿no? Eh, Actualmente muchas inspecciones se están realizando mediante la casilla electrónica, ¿no? Se le hace los requerimientos de información y se le notifica por la casilla electrónica otorgándole un plazo. Y el empleador también tiene que responder por la casilla electrónica, adjuntando la documentación, ¿no? Que se le ha solicitado. Dependiendo del tipo de inspección, nosotros hacemos la visita, ¿no? Al centro de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de seguridad y salud en el trabajo, es importante ir al centro de trabajo y poder ver, ¿no? Bajo qué forma se está trabajando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una obra de construcción civil, entonces es importante conocer, ¿no? Dentro de la obra si existe señalización, si a los trabajadores tienen su lugar adecuado, las medidas de protección de forma colectiva, si los trabajadores tienen su EPP, si les dan sus uniformes, su bloqueo. Entonces, eso solamente el inspector lo va a poder ver dentro de obra. Entonces, ahí hacemos la visita, ¿no? Y también, ¿no? Algunos otros casos que también se les cita a una comparecencia que se van a dar dentro de las oficinas de la SUNAFIL, ¿no? Si ya se presenta el empleador con la documentación correspondiente y con su acreditación para verificar, ¿no? De acuerdo al tipo de inspección que se está haciendo, ¿no? Entonces ya traerá su documentación y se le atiende en las oficinas de la SUNAFIL y se le emite su constancia, ¿no? Cada vez que vaya el inspector a hacer alguna verificación, sea visita, sea requerimiento, sea entrevista con los trabajadores, entrevista con el empleador, siempre utiliza una constancia, ¿no? Siempre se le deja al empleador una copia de esta constancia. Entonces, posterior a ello, si se ha detectado algún incumplimiento, se emite una medida inspectiva de requerimiento, ¿no? Para que pueda subsanar, otorgándole un plazo respectivo para notificándole al empleador y pueda subsanar. Eh, Vencido este plazo y si ha cumplido el empleador, entonces se va a determinar que existe un informe, ¿no? La empresa ha cumplido con todo y se emite un informe. Pero en caso de un incumplimiento se va a emitir un acta de infracción, ¿no? Ya con una propuesta de multa. Ya al detalle les llega el acta de infracción, ya ustedes pueden visualizar y pueden presentar los descargos correspondientes, ¿no? Para que, ¿no? A veces hay ciertos casos o el empleador dice, no, recién es subsanado, ¿no? Ya cuando terminó la inspección. Entonces hay ciertas rebajas en esos casos, ¿no? Pero tienen que acreditarlo y ya es otra instancia quien resuelve eso. Entonces, en el caso de los informes, pues cuando no se advierte ninguna infracción o de haberse subsanado la misma, se va a emitir el informe correspondiente y se va a archivar, ¿no? Pero en caso de no subsanarse las infracciones, estas tienen de carácter, como les decía, en algunos casos son insubsanables, ¿no? Como hablábamos, la licencia sindical, ¿no? Que ya son insubsanables, entonces ya no se emite una medida inspectiva, sino ya se emite el documento insubsanable y ya se emite el acta de infracción, ¿no? Los aspectos sancionadores, ¿no? Tenemos tipificado, de acuerdo al reglamento la 019-2006 y sus modificaciones, en el artículo 25, ¿no? Que viene a ser una infracción muy grave. La 25.6, que es el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, y donde también está incluida las licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. Tenemos la tabla de multas para el año 2025, que es en base a la UIT, ¿no? Cada año se va modificando, para este año es 5.350.
Vamos a poner un ejemplo. Si un trabajador, a ver, no le otorgó su licencia, nos dice que es una infracción muy grave. Si no está inscrita en ni micro ni pequeña, entonces nos vamos al cuadrito. Tengo un trabajador y la multa es muy grave. Entonces la multa sería 14.070.50 por no otorgarle licencia a un trabajador. Entonces, hasta aquí hemos hablado bastante de las licencias. Si tenemos alguna duda, pregunta, estoy dispuesta a absolver todas sus dudas o algo que no quedó muy claro. A ver, escuchamos las preguntitas. Bien, contadora. A ver, tenemos una pregunta aquí en el chat. La contadora Vilma dice, ¿licencia sin goce de haber se puede otorgar por 3 años o más? Licencia sin goce de haber, pero tendríamos que enmarcarnos a qué tipo de licencias dentro de sus procedimientos de la empresa le pueden otorgar su empleador. O sea, ¿cómo te puedo decir? Las licencias que nosotros hemos mencionado son las que están regidas conforme a ley, ¿no? La ley es que ha emitido y es de cumplimiento de todo su empleador. Si hablamos otro tipo de licencias, supongamos por estudios, ¿no? Que nos menciona la colega de 3 años, ya son otros tipos de licencias, ¿no? Y eso ya es a criterio del empleador de otorgarle o no, ¿no? Incluso hay licencias según convenio colectivo cuando hay sindicato. Pero si ya estamos hablando de otro tipo de licencias que no está enmarcado dentro de la ley, ya es a criterio del empleador otorgarle o denegarle. No hay una base legal respecto a ello. Bien, el contador Robert Arrieta dice, buenas noches, tengo licencia por 30 días por salud. La consulta es, ¿me corresponde que mi empleador me pague mi incentivo laboral subcafae? Incentivos UCAFAE. Ujú. Bueno, esos ya son temas muy de otra índole, ¿no? Tendríamos que basarnos de qué forma le pagan ese incentivo de su CAFAE. No sé si es por producción, no sé bajo qué normas está ese tipo de pago, ¿no? Pero si estás con licencia es una interrupción del vínculo laboral, ¿no? Entonces, si hablamos de las licencias estipuladas por ley, de las que les he mencionado, son las que son licencias que son pagadas, que son remuneradas, son con goce de haber. Entonces, si estamos hablando de un tema médico y el señor ha acreditado, ¿no? Que es un tema médico, ha presentado toda su documentación y está regido por lo que dice la ley, obviamente que le tiene que considerar el empleador. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Este, bajo qué, si el tema que yo tengo está regido bajo una norma o está regido de acuerdo a las licencias que les he mencionado, entonces son, como les decía, son licencias con goce de haber, que sí le corresponde a mi empleador pagarme. Bien. Acá hay una consulta. Dice, la 30.012 se puede dar en casos de intervención quirúrgica de un familiar directo. Si el médico no firma el certificado, ¿cómo se procede? Si el médico no firma, me imagino que ha solicitado alguna constancia que acredita que un familiar está con un tema médico. Ujú. Así lo entiendo. No está muy clara la pregunta. Claro, o sea, ¿cómo les puedo explicar? O sea, cuando yo tengo una licencia que me dan por un familiar, obviamente que yo voy a presentar mi cartita, ¿no? Voy a decir, no tengo un tema médico, tengo un tema de un familiar. Y ahí yo tengo que acompañar documentación que sustente, ¿no? Puede ser un informe médico, una cita médica, algo que lo acredite. Y obviamente mi empresa va a tener ciertos más procedimientos o ciertos más sustentos que ellos me van a pedir para acreditar. Obviamente en el momento de repente no lo voy a poder tener, ¿no? Hay veces con el apuro, con la preocupación, con la desesperación, no tengo toda la documentación.
Pero sí, una vez de haber, en el transcurrido del tiempo de la licencia o al culminar, yo sí debo de acreditar para que no me descuente. Ahora, si el médico no lo quiere firmar, no entiendo por qué razones no quisiera firmar. Porque si estamos hablando de un tema médico y yo he ido a un hospital o he ido a una clínica, ellos están en toda la potestad de emitirme un documento o una constancia de mi familiar o sacar su cita médica. Incluso en caso de salud, por ejemplo, tienen como una asistenta social, ¿no? Que ella también me puede emitir una constancia, ¿no? Diciendo de que yo estoy en el hospital por un familiar y ella misma te lo firma, te lo hace sellar, ¿no? Entonces, eso yo también puedo acreditar a mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, tengo que buscar todas las evidencias que yo pueda tener para acreditar a mi centro de trabajo. Ahora, por eso el tema que ya el médico no lo quiera firmar, no le encuentro una justificación. No sé por qué no le quiera firmar. Pero como les digo, en caso de salud, tienen una asistenta social que te puede dar una constancia. Muy bien. El mismo contador dice, la UGEL Yauli no admiten este tipo de licencias, solo cuando es grave. Licencia por la 30.012. El tipo de licencias que yo les he mencionado es para el sector privado. Todo es para el sector privado. En caso solamente de licencia por familia, por fallecimiento de familiar, si es sector público y privado. Pero el resto son considerados para todo el sector privado. Bien. El contador general. Pero, a ver, perdón, Liz, pero en caso si estamos hablando de una entidad pública, tendríamos que basarnos hay veces tienen ciertos convenios, ¿no? Convenios con el sindicato, no sé, ¿no? Entonces ahí de repente podríamos encontrar el tema de estas licencias. Pero si no lo tienen y la norma que yo les he mencionado pertenece al sector privado, no existe otra normativa que les podrían dar esa licencia. Por eso les digo, toda licencia tiene que estar bajo un sustento legal, tiene que existir en la ley o en el decreto supremo. Si no existe esa licencia, no está dado por ningún decreto supremo, no hay forma que me otorguen esa licencia. Tendría que existir, de repente, como les decía, por un convenio colectivo que existiera con el sindicato de esa empresa, institución. Si ahí lo menciona, bueno, también es de cumplimiento por parte del empleador. Ujú, bien, el contador Gerardo dice, ¿qué procedimiento se sigue si el empleador no quiere otorgar licencia sin goce por un año justificado? Una licencia sin goce, pero ¿qué tipo de licencia sin goce? Todos las licencias que hemos hablado son con goce de haber, pero una Ujú. licencia sin goce no le encuentro. No entiendo. Ujú, ya. No se le puede entender bien. Pero bueno, ¿no? Podría entender, podría suponer, ¿no? Que es una licencia, supongamos, ¿no? Que me quiero ir de viaje a Europa y quiero solicitar una licencia. Ujú, Entonces, ese ya es a criterio del empleador si le da o no le da, ¿no? Tendríamos que regirnos a las normas que existen dentro de la empresa, ¿no? A sus documentos de gestión, si existen o no existen otros tipos de licencias. Porque hay en empresas que te dan, o instituciones también, ¿no? Que les dan licencias por estudios en el extranjero. Si tú estás haciendo una maestría en España, obviamente quieres irte a estudiar, ¿no? De repente te ganaste una beca. Entonces solicitas a tu empleador una licencia sin goce de haber por estudios en el extranjero y la norma lo dice, dentro de su institución, está dentro de su reglamento, se le otorga al trabajador, no hay ningún inconveniente. Por eso hay que ver qué tipos de licencias, ¿no? Hay infinidad de licencias que se podrían dar, ¿no? Pero hay ciertas licencias que están normadas, ¿no? La ley las ha estipulado, ¿no? Como por fallecimiento de un familiar, de un hijo, del cónyuge, ¿no? Están ujú, estipulados con ley, pero hay otros tipos de licencias, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Que no está en la ley, pero sí está dentro
del reglamento que maneja la propia empresa de las licencias por estudio. Entonces, se tienen que basar también a ello. Si no existe una norma que es para todas las empresas, entonces nos vamos a las normas de la propia empresa, ¿no? Si existen o no existen, si me pueden dar o no me pueden dar. Entonces tenemos que basarnos a eso. Bien. A ver, acá hay una consulta. La contadora Marisol dice, buenas noches. Por fallecimiento de un familiar, ¿qué requisitos tengo que presentar para que me den licencia? Como les mencionaba, primero presentar una cartita y adjuntar, ¿no? La constancia que acredite, ¿no? El deceso del familiar. Con eso recién le van a otorgar la licencia. Ujú. O en Bien. todo caso, presentas la cartita y obviamente esa de la constancia del deceso, hay veces, ¿no? Con la situación que uno pasa, pues no tienes a la mano, ¿no? Entonces, días posteriores recién vas a poder presentar. Entonces, el tema es que tú solicites la licencia que esté conforme a ley, porque en tu documento tienes que poner conforme a ley, al decreto supremo, número tal, ¿no? Y posteriormente después puedes adjuntar el documento que lo acredite, ¿no? Por eso en tu cartilla es importante también, ¿no? La comunicación. La persona que maneja estas autorizaciones de licencia se le pone de conocimiento, casi la mayoría de la que maneja todo esto es la asistenta social. Entonces la asistenta social te dice, ¿no? O te pide, ¿no? Estos son los documentos que tienes que traer, ¿no? O incluso en algunos casos, en caso de la SUNAFIL, por ejemplo, manejamos un sistema, ¿no? En el sistema simplemente el trabajador pone qué días va a otorgar la licencia, ¿no? De tal fecha y por qué motivos, ¿no? Y posteriormente nosotros presentamos la justificación, ¿no? Entonces, de esa forma nos aprueban o nos dan la licencia, ¿no? En caso de fallecimiento de un familiar. Entonces, son diversas formas como pueden manejar esto de las licencias, ¿no? Cada uno tiene su forma de control, su forma de orden, sus requisitos que deben presentar, ¿no? Pero sí o sí es que el trabajador lo comunique y que adjunte el documento, ¿no? Que acredite que efectivamente ha ocurrido esto, ¿no? Tengo mi examen médico, hay que acreditar el documento. Falleció mi familiar, tengo que acreditar el documento. Eh, por paternidad, tengo que adjuntar el documento. Todo tiene que ser justificado. No solamente es ponerlo, ¿no? Quiero licencia de 5 días, ¿no? Conforme al decreto tal. Ya, perfecto, ¿no? De repente el primer día te acepta, pero los días posteriores tienes que justificar. Bien. Hablando sobre, justo un contador pregunta sobre esto, contadora Ana. ¿Cuál es el marco normativo para solicitar licencias con Pero goce? qué tipo de licencias? Cada una de ellas tiene un marco normativo, ¿no? Claro, como les mencionaba, cada uno tiene, mira, acá estamos licencia con goce de haber y posterior compensación para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos. Está regido por la ley la 31479. Entonces, si yo voy a pedir este tipo de licencia, me voy a regir a esta ley, la 31479. O sea, vuelvo a repetir, todas las licencias que hemos visto el día de hoy, licencia sindical, todo, están regidos por un decreto supremo, están regidos por una ley. Aquí también tienen licencia por adopción, vemos la ley, la 2749, todas están. Entonces, este es de conocimiento de todo el mundo y es de aplicación de todos los empleadores. Si yo pido otro tipo de licencia sin goce de haber por N motivos, ya eso es de manejo interno de parte del empleador. Si te da o no te da. Porque supongamos, no te da y te vas a la SUNAFIL y dices, no quiero que me haga una inspección porque no me ha dado mi licencia sin goce de haber, porque me voy de viaje a Europa. La SUNAFIL, ¿cómo podría actuar o cómo podría exigir al empleador que le dé esa licencia si no existe un marco legal? No existe una base legal, no existe una norma que le obligue. En cambio, si hablamos de una licencia por adopción, no le dio, acá tengo una ley que sí dice que debe de cumplir el empleador, que sí me debe dar la licencia. Entonces ahí sí la SUNAFIL le puede sancionar. Pero si hablamos de otras licencias, no existe
marco Claro. legal, normativa legal, no hay forma de exigir. Es a criterio del empleador y de acuerdo a cómo maneja sus procedimientos, su normativa interna. Bien. Muchas gracias, contadora Ana. Ha sido esta exposición nos ha dado más luces al respecto y estamos seguros que también ustedes van a compartir el material para que los contadores, contadoras y público interesado pueda informarse más al respecto y con más detalle. A nombre del Consejo Directivo 2025-2026, le hacemos entrega de este certificado digital a usted, a CPC Ana María Castillo Robladillo, por su participación como ponente en la conferencia Licencias Laborales, Derechos y Obligaciones en el marco legal vigente, desarrollado de manera virtual hoy 10 de julio con una duración total de 3 horas académicas. Firman la decana del colegio, la CPC, Maritza Maribel Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la CPC, Marisol Berta Chávez Pineda. Contadora Ana María, estamos muy agradecidos por su participación, su presencia y su tiempo. Muchas gracias. No, más bien les agradezco a ustedes por haberme escuchado, por haber compartido quizá unos momentos, ¿no? Y haberles impartido quizá un poquito de mis conocimientos, ¿no? Y esperemos volvernos a reencontrar en otra oportunidad, con otro tema, con algo que les sirva mucho, ¿no? Para su trabajo, o para un tema personal también, ¿no? Y bueno, siempre, ¿no? Invitándoles, la SUNAFIL siempre está dando capacitaciones de manera virtual, de manera presencial, ¿no? Y también atendiendo a las denuncias que existan, ¿no? Por parte de los trabajadores o incluso hasta del empleador, ¿no? Por diversos temas que se dan, ¿no? Siempre estamos manejando las apps, ¿no? De Sunafil, ¿no? Para ver si estoy registrada en planilla, ¿no? Entonces son diversos temas y el tema laboral es bastante amplio, ¿no? No podemos terminar a veces en una sesión, a veces quedamos a la mitad o quedamos con algunas dudas o preguntas, pero bueno, esperemos reencontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención a todos y que pasen una bonita noche. Muchas gracias, contadora Ana. Gracias a todos ustedes, contadores, que siempre están puntualmente. La asistencia contador lo hacen al momento de registrarse en la capacitación. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde y nos vamos a otro Zoom para el sorteo de medias becas para nuestro programa de especialización en contrataciones con el Estado. Contadores, nos vemos mañana a las 6 de la tarde con temas tributarios y nos vamos al otro Zoom ahorita mismo para el sorteo de medias becas.